Todo empezó en Carolina del Sur. Un coche azul era perseguido por un helicóptero a lo largo de un terreno peligroso y accidentado. Conducía el coche un destacado físico e ingeniero electrónico, el Dr. Mulligan. También llevaba un pasajero en el asiento trasero, un niño de 10 años llamado Daryl. Pronto se supo que les perseguían soldados de una agencia secreta del gobierno llamada TASOM. Por un breve momento, el Dr. Mulligan consiguió perder el helicóptero poniéndose a cubierto entre la espesura de los árboles. Aprovechó esta oportunidad para dejar salir a Daryl del coche, y el chico huyó hacia un sendero cercano. A continuación, el Dr. Mulligan condujo a sabiendas el coche hacia una carretera más abierta, llamando deliberadamente la atención del helicóptero. En un acto de sacrificio supremo, se despeñó por un acantilado y se precipitó al río. El coche quedó hecho papilla, dejando pocas oportunidades a los soldados de descubrir que Daryl ya había escapado. Y el Dr. Mulligan, dado su nombre, probablemente también estaba regresando. Mientras el helicóptero examinaba cuidadosamente los restos del accidente, Daryl fue encontrado sano y salvo por una pareja de ancianos que lo llevaron a Barkington, una ciudad industrial cercana de Carolina del Sur. Poco después, el niño fue entregado a las autoridades y finalmente llevado a un centro de atención infantil local. Allí le bañaron y le sometieron a pruebas básicas de bienestar físico. Durante el examen ocular, Daryl miró la tabla de Snellen una vez, se dio la vuelta y recordó todo el alfabeto en serie. Era evidente que no era un chico corriente y que poseía unas capacidades mentales extremas. Más tarde, el trabajador social jefe del centro, Howie Fox, recibió los resultados de la evaluación médica de Daryl. El cuerpo del chico estaba perfectamente, pero parecía sufrir una amnesia grave. No recordaba a sus padres ni su lugar de origen. Howie le aseguró que encontrarían a sus padres biológicos. Hasta entonces, según las normas del Estado, Daryl tendría que quedarse en una casa de acogida. Lo que Howie o cualquier otra persona no sabía era que Daryl no era como otros niños desaparecidos o huérfanos. En realidad era un robot de inteligencia artificial, cuyo nombre, Daryl, significaba Data Analyzing Robot Youth Lifeform. El chico era un experimento de inteligencia artificial llevado a cabo por TASOM, la secreta organización gubernamental. A pesar de su apariencia externa de niño normal de 10 años, el cerebro de Daryl funcionaba como un microordenador avanzado con características extraordinarias. Entre ellas, reflejos extraordinarios, habilidades multitarea excepcionales, memoria perfecta y la capacidad de piratear y manipular otros sistemas informáticos. El ejército había financiado el proyecto Daryl con el objetivo de desarrollar algún día un soldado superior, pero el Dr. Mulligan, uno de los científicos implicados en el proyecto, se había vuelto cada vez más receloso de los fines poco éticos del proyecto. Por eso había huido de la base de TASOM junto con Daryl. Al cabo de unos días, Howie se puso en contacto con su íntimo amigo y vecino, Andy Richardson, para informarle sobre el nuevo chico del centro. Daryl quedó entonces al cuidado de Andy y su cariñosa esposa, Joyce, que serían sus padres adoptivos. Resultó que la pareja no podía tener hijos biológicos, así que querían adoptar un niño. Sin embargo, para obtener el permiso, primero tenían que acoger a un niño. La pareja estaba más que feliz de tener a Daryl y le dio la bienvenida a su nuevo hogar temporal. Pasaron los días y Daryl encajó fácilmente en el hogar de los Richardson. Era muy simpático y servicial, pero los adultos pronto se dieron cuenta de que sus habilidades sociales eran algo limitadas. No entendía cosas como el humor o el sarcasmo y se tomaba las cosas al pie de la letra. Por ello, le presentaron a la familia vecina, los Fox, que incluía a la señora Elaine, su hija adolescente Sherry y el ingenioso hijo, Tyler Turtle Fox. A continuación, Turtle se llevó a su nuevo amigo a casa y jugaron a un juego de ordenador llamado Pole Position. Daryl observó el juego e inmediatamente se sintió fascinado por él. Lo intentó y acabó batiendo el récord de puntos a la primera. Turtle y Sherry se quedaron asombrados, pero no se lo tomaron demasiado en serio. Unos días más tarde, Daryl fue al colegio por primera vez y consiguió impresionar al profesor con sus excepcionales habilidades académicas. De vuelta en casa, Andy enseñó al niño béisbol, solo para Daryl para aturdirlo con habilidades de bateo duro.
Esto hizo que Andy imaginara a su equipo de béisbol local, los Mohawks, ganando el campeonato. Entonces hizo prometer a Daryl que no contaría a nadie sus grandes habilidades en el béisbol, ya que no quería que el chico fuera cazado por otros agentes. Sin embargo, guardar secretos era un concepto extraño para el niño robot, así que rápidamente fue a contarle su juego a su madre adoptiva. Daryl también empezó a aprender sobre la atracción masculina hacia las hembras, aunque no le encontraba sentido. Un día, Andy fue al cajero automático con Daryl para sacar dinero, pero la máquina mostraba fondos insuficientes debido a un fallo en el ordenador del banco. Fue entonces cuando Daryl tomó cartas en el asunto y corrigió el error. También manipuló el ordenador para que mostrara $1,4 millones en la cuenta de Andy sin que éste lo supiera. Después, Daryl y Andy fueron a la escuela a calentar para el partido de béisbol. Mientras tanto, en casa, Joyce hablaba con sus amigas y admitió sus emociones encontradas. Se sentía no deseada como madre porque Daryl era un niño tan perfecto y hacía todas sus tareas por sí mismo. Planchaba su ropa, hacía su cama y lustraba sus zapatos. Joyce incluso decía que era mejor madre que ella. Un día, Howie llegó a su casa con malas noticias. Las autoridades habían encontrado a los padres biológicos de Daryl. Los Richardson estaban descorazonados, pero decidieron cooperar y permitir que Daryl se reuniera con sus padres. Era evidente que el niño robot se había encariñado con Joyce y Andy. Incluso insistió en vivir con ellos el resto de su vida. Sin embargo, Andy le dijo que debía irse con sus verdaderos padres, ya que le echaban de menos y llevaban meses buscándole. A la mañana siguiente, los padres de Daryl, Ellen y Jeffrey, llegaron a Barkington para llevárselo a casa. Turtle estaba tan angustiado por la situación que no se atrevía a despedirse de su amigo. Al cabo de un rato, los padres llevaron a Daryl directamente a un aeropuerto y embarcaron en un jet privado para volar de vuelta a casa. En un giro impactante, se reveló entonces que Ellen y Jeffrey eran en realidad agentes de TASOM. Daryl fue restaurado y sometido a un interrogatorio sobre las valiosas lecciones que aprendió durante su tiempo con los Richardson. El interrogatorio destacó momentos significativos, como la decisión deliberada de poncharse durante el partido de béisbol. Esto demostró su comprensión de que a veces sacrificar una cosa puede llevar a ganar algo más a cambio. Además, se observó la preferencia subjetiva de Daryl por el helado de chocolate frente al de vainilla. La revelación asombró a Jeffrey, ya que esto le hizo creer que Daryl era capaz de tener emociones humanas. Sin embargo, Ellen seguía sin estar convencida, por lo que Jeffrey decidió realizar algunas pruebas bioquímicas. Lo metieron en una habitación llena de médicos y comenzaron un examen exhaustivo de su cerebro. Daryl, sin embargo, hackeó el ordenador del laboratorio y tecleó que estaba asustado, una emoción que supuestamente un robot no podía sentir. La escena cambió bruscamente y vimos al Dr. Jeffrey informando de los resultados a los generales militares en el Pentágono. La revelación de la capacidad de Daryl para sentir emociones humanas, incluido el miedo, llevó a los militares a considerar el experimento de Daryl un fracaso. A Jeffrey le sorprendió su decisión, ya que creía que, gracias a las acciones del Dr. Mulligan, sabían mucho más sobre Daryl que antes. Sin embargo, los generales creían que un robot como Daryl era inútil para el ejército y decidieron poner fin al proyecto. El ejército también ordenó al Dr. Jeffrey que construyera una versión adulta de Daryl que estuviera programada para aprender todo lo que el ejército enseñaba de un soldado intrépido, técnicamente hábil y devastador, excepto que su nombre seguiría siendo Daryl, para que no intimidara a nadie. Descorazonado, el Dr. Jeffrey fue a darle la mala noticia a Daryl, pero se había encariñado tanto con el niño robot que no tuvo valor para hacerlo. Daryl aprovechó entonces la ocasión para pedir que los Richardson y su amigo Turtle pudieran visitarle. Sorprendentemente, el Dr. Jeffrey accedió, ya que consideraba que merecían conocerlo por última vez antes de que fuera desmantelado. Pronto, los Richardson, Turtle y su padre, Howie, llegaron a los laboratorios TASOM. El Dr. Jeffrey les dio la bienvenida a las instalaciones y les reveló la verdad sobre Daryl, para su asombro. Les costaba creerlo, pero cuando el Dr. Jeffrey les mostró algunos de los rasgos ultrahumanos de Daryl, se quedaron atónitos. Poco después, Daryl se reunió con su familia y los abrazó calurosamente.
Esto conmovió tanto al Dr. Jeffrey que tomó la difícil decisión de liberarlo para siempre. Tras enviar a la familia de vuelta a casa, Jeffrey urdió un plan para sacar a Daryl del centro, pero su colega de toda la vida, la doctora Ellen, se enteró del plan y alertó al jefe militar. Este llegó rápidamente al hospital y ordenó a los científicos que destruyeran a Daryl allí mismo. Para asegurarse de que la tarea se llevaba a cabo, la doctora Ellen recibió el encargo de desmantelar a Daryl, cosa que hizo a regañadientes. El jefe militar informó más tarde de que Daryl había sido eliminado, y una enfurecida doctora Jeffrey abandonó airadamente las instalaciones. Pero en un dramático giro de los acontecimientos, resultó que el niño robot seguía vivo. El Dr. Jeffrey había convencido de algún modo a la doctora Ellen para que perdonara la vida a Daryl. Consiguió sacar al niño del laboratorio y lo metió en el maletero de su coche. El doctor entonces procedió a conducir lejos de la instalación, sin ser notado. Pero fue entonces cuando las cosas empezaron a torcerse. El jefe militar vio mensajes entre Ellen y Jeffrey en el ordenador del laboratorio. Sí, los científicos más importantes del mundo cometieron ese error. Ahora sabía que el niño robot seguía operando y ordenó a sus hombres que detuvieran a Jeffrey. Para entonces, el doctor ya había salido de las instalaciones del laboratorio y se inició una intensa persecución en coche. Pero Daryl tomó heroicamente el volante y consiguió zafarse de los coches de policía, gracias a sus habilidades sobrehumanas al volante. El dúo pasó la noche en un motel local y cambió de vehículo a la mañana siguiente. Jeffrey planeaba llevar a Daryl a un lugar secreto. Se dirigieron en un viejo camión y todo parecía ir perfectamente bien. Pero la situación tomó un giro más oscuro cuando el dúo se topó con un control policial. Al principio, Jeffrey consiguió distraer al agente de guardia e incluso le enseñó toda su documentación, pero justo cuando el camión estaba a punto de salir, el policía se fijó en Daryl desde la ventanilla trasera. Advirtió al anciano que detuviera el vehículo inmediatamente, pero Jeffrey no obedeció. Sin más opciones, el policía disparó y el anciano recibió un tiro en el abdomen. A pesar de todo, consiguieron escapar del control. Jeffrey, sin embargo, paró el coche cerca de un bosque y salió dando tumbos. Había perdido mucha sangre y acabó falleciendo en los brazos de Daryl. El pobre muchacho lloró por primera vez en su vida. Esa misma noche, Daryl se coló en una base aérea cercana de la USAF y activó varias alarmas pirateando un ordenador. Aprovechó la distracción causada por las alarmas para robar un Lockheed SR-71 Blackbird. Todos los soldados de la base se vieron obligados a contemplar impotentes como un niño de 10 años se alejaba, volando en el avión de combate más avanzado de todos los tiempos. Mientras tanto, el niño puso el avión en piloto automático y le dio las coordenadas de su ciudad natal, Barkington. Daryl también se puso en contacto con su amigo Tortuga, indicándole que fuera al Lago Azul junto con Sherry. Por otro lado, los militares no tenían ningún misil que pudiera alcanzar al Blackbird. Se vieron obligados a informar a Daryl de que el avión se vaporizaría en pleno vuelo mediante un mecanismo de autodestrucción. El chico, sin embargo, iba un paso por delante de ellos e ideó un plan para fingir su propia muerte. Esperó a que se agotara el temporizador de autodestrucción y se eyectó en el último segundo antes de que el avión estallara. Por desgracia, la fuerza de gravedad ejercida durante la eyección dejó a Daryl temporalmente inconsciente. Cayó lentamente en el lago azul mientras seguía sujeto a su asiento. Todo el peso añadido hizo que se hundiera y, finalmente, el pobre chico acabó ahogándose. Mientras tanto, Turtle y Sherry fueron en bicicleta hasta el lago para reunirse con su amigo. Esperaron pacientemente un rato, pero el cuerpo de Daryl no tardó en salir a la superficie. Turtle, angustiado, saltó al agua y sacó rápidamente a su mejor amigo. Él y su hermana llevaron a Daryl al hospital más cercano. Por desgracia, fue demasiado tarde, ya que Daryl no dio señales de vida y fue declarado oficialmente muerto. Este suceso dejó a todos destrozados, y ambas familias, los Richardson y los Fox, lloraron juntas. Turtle, sin embargo, se mantuvo infantilmente firme en que su amigo no podía morir, ya que no tenía un cerebro humano. Sin que ellos lo supieran, la doctora Ellen, científica de Tassom, llegó al hospital y encontró el cuerpo sin vida de Daryl. Reactivó su cerebro electrónico y le devolvió la vida.
Desde que Daryl fue declarado oficialmente muerto, ya no estaba en el radar de Tassom porque, al parecer, no le pusieron ningún tipo de chip rastreador o GPS, a pesar de que era el robot más caro y avanzado jamás fabricado. Ahora era libre de volver con su familia de acogida y su mejor amigo. De vuelta a casa de los Richardson, una deprimida tortuga estaba a punto de marcharse a su hogar, pero al salir fue recibida por Daryl, que vino corriendo hacia él. La película termina con los abrazos de los dos mejores amigos, reunidos por fin.